Gracias por seguir con nosotros. Bueno, el tema de la seguridad social, sin duda, que es un tema cardinal, tema vital, tema fundamental. Todo lo demás puede aguantar. Lo que no aguanta es el tema de la salud, por ejemplo. Y debe preocuparnos a todos cómo vamos a terminar nuestra vida laboral cuando llegue el momento del retiro. ¿Qué pasará? Bien, hay gente que se ocupa de estudiar el sistema de la seguridad social, no solo de criticar, sino de analizarlo a profundidad. De hecho, han preparado una radiografía de las AFP, de las asociaciones de fondos de pensiones, ¿verdad? Administradora de fondos de pensiones y la administradora de riesgos de salud. Han hecho a ver si me enfoca esta radiografía, como ustedes ven ahí. Pues uno de los investigadores, uno de los que ha elaborado este análisis, está con nosotros. Es economista, es profesor, es investigador. Nos acompaña Francisco Tavares. Buenos días. Buen día, Germán Marte. Un placer estar por acá. Gracias por estar aquí. Así es. Bueno. Cuéntanos de esta radiografía. ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Qué encontraron ustedes? Perfecto. Bueno, nosotros, como bien señalas, somos académicos. Soy académico, soy profesor de la UAS de Economía y bueno, estamos involucrados en una temática estructural de la sociedad dominicana y sobre todo de la economía, porque muchos de los fondos que genera este sistema van en apoyo a los sectores productivos, etcétera, y se dice que es el ahorro nacional. Ahora bien, en este estudio que nosotros llamamos Radiografía de las AFP y ARS, Análisis Económico para el Debate de Políticas Públicas, nos hemos saltado un poco el escenario académico. ¿Por qué? Porque no queremos que esto sea simplemente una discusión de salón. Esto es una discusión política, lo que tiene que ocurrir en la República Dominicana con este tema, precisamente porque las AFP y las ARS están invadiendo un derecho ciudadano, que es el derecho al acceso a la salud y a pensiones dignas. Entonces, que con la República Dominicana, a raíz de la ley 8701, asume, ¿verdad?, un sistema de capitalización individual para el caso de las AFP y privatiza la intermediación de los servicios de salud a través de las administradoras de riesgos de salud. Estas entidades, nada más para el año 2023, según los datos que nosotros extrajimos de CIPEN y de la CISARRIL, acumularán cerca de 10.000 millones de pesos. ¿Cómo? Cerca de 10.000 millones de pesos para el año 2023 y se proyecta para el año 2024 cerca de 11.000 millones de pesos. O sea, 20.000 millones en 2 años. En 2 años. Eso es Esa es la proyección. ¿De ganancia o de manejo del...? Esa es de utilidades, ganancias netas. ¿Netas? Ganancias netas. ¿O el manejo de todo? No. No, el manejo que viene teniendo el sistema desde el año 2003 hasta el año 2023 es de alrededor de 175.000 millones de pesos. Si nosotros sumamos utilidades de las AFP, utilidades de las ARS, más los gastos operativos, porque los gastos operativos hay que incluirlos, porque ese es el costo que la sociedad dominicana está asumiendo por mantener el sistema privatizado de la seguridad social. Es decir, que si sumamos utilidades y sumamos gastos operacionales, estamos hablando de un saldo de más de 175.000 millones de pesos y eso lo tenemos aquí porque esta discusión hay que tenerla. Sí. Nosotros desde el año 2022 venimos discutiendo, debatiendo este tema, incluso la misma UAS, la misma Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con el apoyo de su decano, ¿verdad? El doctor Antonio Siriaco, y la Fundación Juan Bosch, Matías, yo y un conjunto de personas preocupados por este tema, también presentamos un estudio donde articulamos junto con la Fundación Sol una propuesta alternativa al sistema de seguridad social privatizado de capitalización individual en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque entendemos que hay alternativas. No es cierto de que este sistema de seguridad social vino para quedarse. De 30 países que a partir de 1981 asumieron la capitalización individual, ya 15 han revertido ese proceso. O sea, que han vuelto... Nosotros probablemente estamos a tiempo. Paso con Indira Fuero.
mi colega que te quiere hacer una pregunta. Perfecto. Adelante, Indira. Saludos, Francisco, muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa. Hay algo en el estudio que ustedes realizaron que se refiere a ganancias blindadas y quisiera que me explicaras un poco con relación a eso, por qué blindadas y cómo supongo que se refieren ustedes tal vez a las legislaciones y disposiciones que hay en torno a las AFP y a las ARS. Bueno, perfecto. Cuando hablamos de blindado, recuerden que en el año 2020 se hizo una reforma paramétrica, eso es lo que le llaman reforma paramétrica, que digamos que estableció unos mecanismos nuevos con unas comisiones. Y la ley 1320, que modifica el sistema de comisiones de la ley 8701, establece ahora que las ganancias y las comisiones que extraen las AFP no vendrán de la rentabilidad de las cuentas, lo que es fluctuante, sino del saldo general, lo que es permanente y es creciente. Mañana puede ocurrir una hecatombe económica en la República Dominicana, es decir, se paralizan las actividades económicas. Si fuera bajo el sistema precedente, original de la ley 8701, que la comisión se establecía sobre el rendimiento de las cuentas, ¿Qué es lo lógico? que es lo lógico, porque todo negocio tiene que establecerse en función del ciclo de la economía, cómo va la actividad económica. Pero ahora, con el sistema de comisiones establecido sobre el saldo general no va a aparecer, no va a desaparecer porque ocurra una situación económica en el país, ni va a disminuir, porque recuerden, lo que puede ocurrir es que bajan las cotizaciones, pero el saldo se va a mantener, la rentabilidad, siempre hay una rentabilidad vegetativa, que alrededor de 5.4, que nosotros lo estimamos ahí. Entonces, como eso es así, es permanente y es creciente, las AFP lo que han hecho es, a través de la ley 1320, que se vendió como un muro de contención a las utilidades y ganancias de las AFP y de las ARS, lo que ha hecho es blindar las ganancias y la ha incrementado de manera creciente. Y ahí lo vemos. Por ejemplo, aquí tenemos el dato de los ingresos de las AFP. En el año 2020, a partir del año 2023, si ustedes se dan cuenta, en la página... página 11. Página 11. Okay. Lo puedes poner, vamos a ver, yo te paso. Miren, en la página 11, a partir del 2020, recuerden que el 2020 fue un año de una crisis pandémica, pero a partir del año 2020, cuando se hizo la reforma paramétrica y se modificó el sistema de comisiones, los ingresos operacionales de las AFP han sido constantemente crecientes y llegaron en el año 2023 a 9.638. ¿Qué ocurre? Que si aumentan los ingresos operacionales, aumentan las ganancias, y las ganancias fueron de 5.021, también crecientes desde el año 2020. Pero ¿qué ocurre? También hay un dato que a mí me parece que hay que transparentar. Fíjense, aquí habla de que los gastos operacionales de las AFP en la página 19, página 19. En la página 19, ustedes ven que hay más o menos, a partir del año 2009, una diferencia entre las utilidades y los gastos operacionales. Pero ¿qué ocurre? Después del 2020 en adelante, los gastos operacionales de las AFP se han disparado. ¿Qué justifica? ¿Cómo así? Llegando a los 10.523, Francisco. Exacto. Aquí dice, por ejemplo, que los gastos operacionales son 5.501 millones de pesos, que supera las utilidades de 5.021. Entonces, en los últimos 3 años, a partir de la reforma del año 2020, los gastos operacionales se han disparado, pero la ley establece en más de un 20%. Pero la ley establece un tope. ¿De gastos? Para el gasto operacional lo establece. Bueno, no lo conozco el tope. Yo recuerdo que hice una serie de trabajos sobre ese asunto y decía que no podía exceder, creo que 20, 25%, algo así. Había un porcentaje que no podía pasar de ahí. No le estaba permitido. ¿Por qué? Porque una AFP perfectamente puede poner a su director ejecutivo o a su administrador un sueldo extraordinario, el que le dé su voluntad, o decir que está gastando en alquileres de tal cosa, que a lo mejor es de su propiedad, tanto, que el uso en equipo equivale a tanto.
Pero es una actividad económica de intermediación que no requiere de inversión de capital fijo muy elevado, como ocurre en la industria, como ocurre en otros sectores, que justifica que los gastos operacionales y administrativos de las AFP han aumentado más de un 25% desde el año 2020 hacia acá. O sea, ¿qué ha incrementado? Incrementaron los empleados de las AFP, aumentaron las bonificaciones, los sueldos, aumentó la inversión, no sé, no sabemos. Me gustaría que la Superintendencia de Pensiones aclare eso, porque es el órgano, ¿verdad?, el órgano que produce estas estadísticas y que la compila y de la cual nosotros hacemos. ¿Son estadísticas oficiales? Sí, son estadísticas oficiales, totalmente. ¿Cómo no? Indira. Francisco, hay algo que refieren ustedes aquí en este estudio y es con relación a la deuda pública y al patrimonio de los trabajadores. Y algo que ustedes mencionan, por ejemplo, es que el riesgo de estas empresas de esta estructura es prácticamente cero, pero también refieren que hay una suma del 10% del PIB en endeudamiento estatal que les confiere a las AFP y a estos grupos propietarios no solamente ese poder económico que sabemos que poseen, sino también poder político. Exactamente. Cuando hablamos Sí. de la cartera de inversión de las AFP, que llega a casi 1.1 billón de pesos, o sea, es una gran cantidad de recursos que representa hoy día ya el 15% del PIB. Entonces, ¿dónde está invertido ese fondo? ¿Dónde está invertida la cartera de inversión de las AFP? Bueno, en un 70% en bonos y certificados del Banco Central. O sea, de los 1.1 billón hay más de 700.000 millones que están invertidos en activos de renta fija del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Esto dota realmente a las AFP de un poder político, porque por un lado, yo soy tu acreedor del Estado, por el otro, también pago impuestos, ¿verdad? La ciudadanía paga impuestos a través de la tributación directa e indirecta, pero también la ciudadanía es acreedor, es la propietaria de los fondos que las AFP dedican al gobierno central y al Banco Central. Entonces, de alguna manera, este peso que tienen el endeudamiento público le da cierto poder a las AFP sobre los sectores públicos. Hay un peso específico. Es un peso específico. Y si invierte o no invierte, eso puede tener Te voy a dar un efecto. ejemplo. De los 6.000 millones, alrededor de 6.000 millones que se dedicaron para el presupuesto del año 2025, hay 2.000 de esos 6.000 millones de dólares que vienen del mercado interno. Ese endeudamiento del mercado interno no es el Banco Popular que se lo presta, es lo que ellos llaman, algunos economistas llaman, el ahorro nacional. Ese eufemismo que llaman el ahorro nacional, son los fondos de todos nosotros. Que es una especie de caja chica del gobierno. Cuando el gobierno, por ejemplo, tiene un ejercicio fiscal deficitario, que eso es lo que ha ocurrido en la última década, ¿qué ocurre? Que ahí está la caja chica del gobierno, las AFP. Entonces, ¿por qué eliminar ese sistema si yo también soy beneficiario del mismo? O sea, de alguna manera estoy sirviéndome del mismo sistema de la seguridad social y no quisiera que cambiara. ¿Entiende? Entonces, lo que hay que, en esencia, plantear aquí es una alternativa. ¿Cuál es precisamente, esa era mi pregunta, cuál es la alternativa a este modelo que tenemos hoy? Bueno, la alternativa es la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? La normalidad que existe en los países es que la seguridad social avala el principio de universalidad. No puede quedar nadie Solidaridad. fuera. Solidaridad. Uh-huh. Aquí simplemente es la individualidad, lo que tú puedas pagar. Equidad y justicia. Lo único que garantiza equidad, solidaridad, justicia y suficiencia en las pensiones es un sistema que plantea la Organización Internacional del Trabajo. La OIT. La OIT. ¿Qué plantea? Y ese es el sistema que existe en más de 140 países que tienen seguridad social. Lo que nosotros tenemos es una tercerización de la seguridad social, lo dejamos en manos del mercado y cuando pasa a manos del mercado no es un derecho, es una mercancía. Es una mercancía. Entonces, lo que se plantea es un pilar básico que lo garantice el Estado a través de una institución técnicamente preparada
desconcentrada del gobierno para eliminar, ¿verdad?, el riesgo político que ocurre con el clientelismo y la cooptación, ¿verdad?, por la política de esos espacios, y digamos que contratar los técnicos que van a invertir esos recursos de forma segura y de forma rentable. Lo que plantea prácticamente una revolución en materia de seguridad social. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué va a pasar con las ARS? ¿Qué hacer con las AFP privadas que están ahí? Garantizarle su derecho a la libre empresa. Es decir, ellos pueden funcionar, pero no bajo un esquema de obligación, como existe la ley 8701, de que hay que afiliarse de manera obligatoria a una AFP y a una ARS privada. ¿Cómo podría ser? Bueno, que el pilar público de garantía de los principios que ya te señalé sea el que monopolice por lo menos el piso básico una AFP de la seguridad pública, social. Claro, una ARS pública. Una ARS pública, una AFP pública y el saldo administrado por un equipo técnico, una institución que hay que pensarla, Entonces las AFP y las ARS sencillamente pueden existir como complemento. Ya. Si Germán Marte tiene un empleo, ¿verdad?, que le genera unos ingresos extra y usted quiere sumar a lo que usted cotiza ya en el pilar público, es el algo adicional, entonces usted puede con una AFP privada abrir una cuenta, ¿verdad?, como hacen ellos, de capitalización individual y sumar unos montos, digamos, adicionales. Me parece razonable, yo creo que es digno de prestarle atención a este planteamiento, a esta radiografía. Profesor, si pudiera sintetizarlo y hacer una sugerencia final al pueblo y a las autoridades. Bueno, lo único que este estudio quiere presentar es precisamente que este es un insumo para nosotros dar la batalla política, de la discusión, del debate necesario. Ahora que se habla de reforma a la seguridad social, plantear una reforma profunda, una reforma estructural, que es lo que necesita la República Dominicana, no una reforma paramétrica. Hay diferencia, reforma profunda, reforma paramétrica. Lo paramétrico es lo que se está planteando de aumentar la edad de retiro, aumentar el porcentaje de cotización del salario cotizable, es decir, dejarle el negocio seguro a las AFP, a la ARS y seguir, ¿verdad?, mercantilizando un derecho a la salud y a la pensión. O sea, una exprimidora más eficiente. Una exprimidora. Muy bien. Y Gracias. seguir con la misma dinámica. Bueno, ahí está planteado. Ahora. Muchísimas gracias, profesor Francisco Tabar, economista, investigador. Y yo creo que ¿dónde la gente puede ver esto? Creo que si hay conciencia sería un arma poderosa. ¿Dónde la gente puede, o sea, el conocimiento es el arma más poderosa, quise decir, ¿dónde la gente puede? Bueno, en el perfil de la Coalición por una Seguridad Social Digna, lo pueden descargar en Instagram, también en la página web de la Fundación Juan Bosch en publicaciones, ya lo pueden descargar, radiografía de las AFP y ARS en publicaciones y lo pueden adquirir digitalmente gratuito. Cómo no, y el que la quiera yo se la envío, que la tengo aquí en WhatsApp. Muchísimas gracias de nuevo al profesor. Nosotros vamos a una brevísima pausa y al regreso estaremos conversando con una persona que conoce esta sociedad así, miren, así, al dedillo. Él es Cándido Mercedes, sociólogo, estará con nosotros.